Muy buenos días, buenas tardes, si nos estáis viendo por la tarde o por la noche. Aquí estoy hoy con mi querido Vlad y eso es nuestra nueva charla vibrante. Esta vez con mi querido colega, quien es facilitador y formador de TRE también, pero además, Vlad, tú eres terapeuta manual y psicoterapeuta corporal también, así que tienes un abanico de herramientas maravillosas y creo que me gustaría empezar con esto. ¿Quién eres tú? ¿De dónde viene esa aproximación de herramientas? ¿Cómo has llegado en ese camino? Hola Ana, muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Yo soy Vladimir González, soy colombiano, me radiqué en México hace un poco más de 11 años, me casé con una mexicana, tengo dos hijos y una nieta, mi hijo Oh, mayor ya tiene hija, sorpresa. felicidades, sería, wow. Sí, ya la niña tiene 2 años y medio. Am, esta serie de oficios que mencionas tienen un factor común, un denominador común, y es el cuerpo. Sí, tan. Desde muy temprano, desde la temprana adolescencia, me vinculé inconscientemente al principio con el trabajo corporal. Solo para no estar en la casa, me iba al estadio a correr y entrené atletismo, me hice atleta de velocidad y saltador. Y desde ese entonces, el cuerpo se convirtió en una ventana opcional para las dificultades de la vida. Entonces, en la familia, considero yo, disfuncional, que creo que muchos venimos de familias así, en la que crecí, había muy poco espacio para la expresión, había poco espacio para la autenticidad. Entonces, en las competencias atléticas encontré esa pseudo posibilidad de expresarme, Mm. de estar bien, de sentirme incluido, de sentirme acogido, y eso marcó considerablemente mi preferencia por lo corporal, ¿no? Después hice una carrera que tenía que ver con la preparación, con la enseñanza, con la administración de lo corporal, llamada ciencias del deporte. Y con ciencias del deporte de la cual me hice disidente muy pronto, descubrí que quería una faceta distinta de cuerpo. Yo no quería hacerme entrenador de deportistas porque consideré que el deporte es deshumanizador, ¿no? Tenemos que llevar a los cuerpos a unos niveles de exigencia increíblemente perjudiciales. Sí, a los límites. Eh, Siempre así es. atravesar estos límites de nuevo, encontrar todavía más. Sí, entonces me hice un poco disidente de la carrera y apareció una curiosidad por el bienestar corporal. Eh, en mi vida se cruzó el fenómeno Pilates por Sí. una franquicia que abrieron en Colombia y para ese momento yo no tenía la menor idea de qué era, pero me llamó mucho la atención, investigué un poco y yo dije, yo quiero esto. Me vinculé con una compañía que ofrecía Pilates, quizá fue la primera compañía grande que en Bogotá ofreció este servicio y me certifiqué en todas las formas de Pilates. Entonces, esta parte clínica de lo corporal me llamó muchísimo la atención. Sin embargo, había por ahí algún ruidito, algún mosquito diciendo, falta algo, ¿qué es lo que falta? Y me preparé en una práctica manual que es la osteopatía. Sin embargo, también seguía siendo como mecánico, como lo que el cuerpo expresa porque hay que repararse mecánicamente. Entonces, el análisis bioenergético, que es la psicoterapia corporal que practico, hizo como un complemento ideal para ello, porque ya atendía esta otra parte emocional y energética. Em, y mi maestro Pedro Rojas de bioenergética en algún momento se interesó por ampliar el conocimiento hacia esa vibración que propone la bioenergética y se encontró con David Berceli.
Entonces David le dijo, mira, si juntas un grupo de 100 personas, voy a Colombia y hago un taller Y aquí a David le encantan estos grupos enormes de 100 personas. gigantesco. Bueno, rentaron un hotel, un salón gigantesco, enorme y pero en un principio sintió un poco de temor por no poder juntar 100 personas, pero bueno, se juntaron como 120, así que hoy nos reunimos 120. Fue un taller maravilloso, me enganchó desde el principio. Tú conoces esa forma seductora, fantástica de David, Sí, entonces ¿te lo fue crees? muy, muy bonito. Sergio, Dime. que cree que con David nos convertimos como unos gatitos que se ponen la cabeza y dice, ay, ráscame aquí, por favor. Es como, Sí, sí. Tiene una forma muy inteligente, seductora de em, mostrar su técnica. sí, Entonces ahí aparece TRE en mi vida. Em, Poco tiempo después hace un segundo encuentro, esta vez junta a 200 personas con, fantástica. sí, con facilitadores como acompañantes y también asisto a ella. Entonces esas fueron mis dos primeras experiencias. Para ese momento Pedro Rojas era entrenador, Sí. después dejó de serlo. Y, y me mudo a México. Me mudo, quizá un par de años después me mudo a México. Y estando en México, le pido a Pedro Rojas que me acompañe en consolidar la certificación como facilitador. Mm. Y estando en México, me doy cuenta que en este país, con casi 140 millones de personas, había muy pocos facilitadores. Sí, Y la forma más práctica de aumentar el número de facilitadores es enseñándoles. Pero para ello tenía que hacerme entrenador. Entonces contacté a Mónica Tarrés y empezamos un proyecto maravilloso que crece quizá de la mano de la comunidad de Trader América. Y sí. es el primer proyecto piloto para hacernos entrenadores. Resultado de ello, creo que nosotros somos hijos de ese, Exacto, de yo ese. también soy hija de este proyecto y creo que es Ajá. muy importante mencionar que hace 5 años, ¿no? Que quizás que empezó como realmente la chispa dentro de la pandemia, cuando estuvimos entrando en ese oscuridad mundial, para decirlo de esta manera. Ujú. Y ahí surge esa chispa que también nos ayuda a crecer y nos juntamos a través de estos en la nube, en el país sin fronteras, realmente, para que todos pudiéramos crecer y devolver algo, ¿no? De esto lo que hemos aprendido. Pero hay una frase que a mí me ha llegado mucho de todo eso lo que has explicado y que me lo escribí aquí, que al cuerpo hay que reparar. ¿Todavía sigues creyendo eso? Yo creo que nosotros venimos de una cultura que hiperestimula el raciocinio. Exacto. Cuando vamos a la escuela primaria, un poquito atendemos más la parte corporal, a la secundaria menos, Y y creo cuando que llegamos a la universidad, definitivamente mucho menos. Y sí, en esa relación que nosotros establecemos con la hiperestimulación racional, eh, desestimamos la estimulación corporal. La conciencia del cuerpo es algo que, como concepto, casi, casi que es novedoso. Entonces, la experiencia me dice que nosotros no sabemos cuidar de nuestra corporalidad, es- incluso no sabemos cuidar de nuestra emocionalidad. Por eso es que debemos asumir la responsabilidad de repararnos y acudir con personas que nos ayuden en ese proceso, porque es que la cultura no nos lo enseña. no, Entonces yo considero que personas como tú o como yo, como todos los colegas de este mundo, por que intentamos repararnos a nosotros mismos en cualquiera de los escenarios humanos, es que le podemos contar a las otras personas cómo es que lo hicimos. es- Así que yo considero que, sí, aún considero que eso, un poco eso hacemos, aunque la reparación no es nuestra. Nosotros le mostramos a esas personas cómo hacerlo en sí mismas, a sí. través de nuestra propia historia, quizá. Entonces, sí. Eso es muy importante, ¿no? Que es algo que primero tú haces
contigo mismo, con tu propio cuerpo, con tu propia conciencia corporal, emocional, y de ahí sale esa propuesta o esa intervención, esa ofrenda para alguien otro que se siente inspirado, que quiere explorar sus propias posibilidades, ¿no? Entonces Sí, siempre así es. una vivencia en ese plano biopsicosocial, ¿no? Que podríamos decir que Ujú, enmarca nuestra soma en el sentido ujú. de la totalidad del ser humano, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, para mí este camino empieza en el ser que soy. Muchas veces, yo digo que la mayoría de las veces inconscientemente, y cuando logramos hacer consciente el hecho de que esto que pasó puede ser solucionado por nosotros mismos, obviamente de la mano y con la ayuda de muchas otras personas que ya lo hicieron, encontramos un camino fantástico, fantástico. Para mí llamémosle evolución, quizá algunas personas no estén muy de acuerdo con ello, pero la evolución del estudio de la conciencia humana empieza en la razón y en la verbalización, y en algún momento trasciende a lo corporal, y a mí ese salto me parece fantástico porque finalmente es en el cuerpo donde habitan las emociones, ordenadas o desordenadas, armónicas o disarmónicas, y allí mismo la solución a los conflictos que nosotros estamos viviendo. sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que las emociones o estas sensaciones físicas están siempre sin importar si les queremos o no les queremos. De hecho, nuestras opiniones sobre estas emociones no les importan ni un pepino. Están, ¿no? Es como, bueno, lo que yo tengo muchos clientes que dicen es que no quiero sentirme así. Es decir, sí, te entiendo, pero te estás sintiendo ya en una manera, ¿no? Entonces, vamos a tomar espacio para dejar sentirte, dejar que sientas lo que está pasando y luego vamos más allá, ¿no? Entonces, como yo creo que hay mucho poder en reconocer en cómo me estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Y creo que también que lo que has mencionado, el bioenergético, el análisis bioenergética, ¿no? De ese psicocorporal que es más terapéutico, quizás también es una buena herramienta para eso. Y ahí tengo una pregunta. Si tú vienes de todo este mundo, ¿qué es lo que el TRE te ofrece que es diferente de lo que has encontrado antes? ¿O cómo complementa? Sí, esta es una muy buena palabra, complemento. Yo considero que no hay un método, una técnica o una forma que por sí sola solucione o ayude al 100% a las personas que están buscando respuestas. Entonces, para mí la complementariedad, la multidisciplinariedad es la que nos permite em, mejorar en bienestar. Hay una autora que escribe un libro que se llama Mueve tu ADN, que me encanta porque, no recuerdo su nombre, pero es fantástica, porque ella habla a través de su historia de cómo recuperarse con el movimiento. Sin embargo, recomienda evitar adaptarse. Entonces te dice, hoy camina, mañana corre. Ajá, Pasado mañana nada, luego monta en bicicleta, el siguiente día ve a la montaña y súbela, luego descansa, después duerme, luego vuelve a hacer otro ciclo con actividades distintas. Entonces, para mí, TR es una de esas formas, una de esas técnicas que ayuda a complementar de una forma fantástica todo el trabajo de mejoramiento del bienestar. Sin embargo, hay cosas que a mí me enamoraron de TRE, sobre todo los conceptos que después se incorporan a la técnica como la autorregulación, como el empoderamiento, porque para mí estos no son principios fundamentales de la técnica, para mí son principios fundamentales de la vida. Entonces, el que yo tenga una medida acertada de uso de mi ser, una medida acertada de acción, una medida incluso acertada de respuesta, reconociendo que nuestras respuestas en un 90 y mucho por ciento son automáticas y creadas allá en el pasado, que quizá fueron útiles en ese momento, pero que ahora quizá no lo sean tanto. Para mí esa autorregulación es
principio de vida, ¿no? Que Mm. es transversal a nuestra existencia. El empoderamiento es algo que a mí me fascina porque venimos de una cultura que no nos enseña tampoco ello, decidir sobre nosotros mismos. Siempre, y no es que esté mal, siempre queremos que alguien más decida sobre nuestro destino, nuestra salud, sobre muchos aspectos de nuestra vida. Y el darnos cuenta que nosotros podemos decidir sobre nosotros mismos y ejercer gobierno sobre nosotros mismos es algo fantástico. Entonces, estos dos conceptos como pilares fundamentales de la técnica a mí me enamoran. Aparte del hecho de que muestra una gran ventana a través de la cual podemos asomarnos a ver que aquello que creíamos inevitable sí se puede evitar, aquello que creíamos irreparable sí se puede reparar y tiene que ver con los efectos de la, tú mencionabas la pandemia y esa parte oscura, los efectos para mí de la pandemia más grande que está viviendo la humanidad y es el estrés que nos lastima, que nos hace daño y Exacto, los efectos fisiológicos, los efectos, los cambios corporales que vivimos a través del trauma. Entonces, esta técnica nos dice, oigan, humanos, sí podemos utilizar nuestra propia biología para revertir un poco los efectos de esos dos fenómenos, estrés o tensión y trauma, y estar mejor, vivir un poco mejor y de repente aprender a lidiar con lo que cotidianamente aparece en esos dos mundos. Eso me fascina, eso me exacto. encanta de TR. Me viene una palabra en la mente, lo que también utilizamos en las formaciones, que es la neuroplasticidad, ¿no? Ese reconocimiento que nuestro cerebro, las conexiones neuronales, nuestro sistema nervioso sí que es capaz de cambiar siempre que tiene el espacio, tiene esa posibilidad de sentirse seguro y que puede darse cuenta que ese evento que todavía teme o todavía esta reacción está en el pasado, ¿no? Entonces ahí sí que sucede la magia, potagia, y de repente lo que estamos practicando en nuestra esterilla de yoga, pues sale a la vida. Y no, yo creo que muchos hemos vivido episodios así que ahora mismo me encuentro en una situación donde ya puedo accionar y decidir qué quiero hacer en lugar de reaccionar, ¿no? Ah, Fantástico, esa parte me encanta. sí, ¿te has encontrado así? Sí, por supuesto. Yo estoy aprendiendo, no siempre logro, hay que decir que sigo en mi caminata, que también es normal, yo creo que todos somos humanos, pero mayormente me encantan los momentos cuando me doy cuenta que algo ha cambiado, ¿no? Que ya no me siento como gatillada en una situación o puedo poner un límite o me puedo decir a mí misma que, mira, chica, hoy no, mañana, ¿no? Tomarlo con más tranquilidad, quizás. Sí, definitivamente. Por mis historias de trauma infantil hay un detonante que en mí es típico, escuchar el llanto de un niño. Esto me detona de una forma inimaginable porque lo que me aparece como reacción es, después de la interpretación, es a ese niño o niña le están maltratando. Entonces, yo siempre quiero voltear con el anhelo de asesinar a alguien, ojalá y no, porque a ese niño lo están maltratando, pero volteo y lo que está haciendo es un berrinche porque no recibió lo que quería. Entonces, de inmediato hago conciencia de, se activó otra vez la memoria traumática que me empuja a esta interpretación y a esta reacción. Exacto, Entonces, es una escuela de todos los días. Me parece fantástico que suceda y que nos podamos dar cuenta. exacto. Y eso es una escuela que estamos en esta escuela hasta que seguimos vivas, yo creo, porque no hay ese debate, no sé si tú has escuchado o has participado, no se puede sanar o siempre vamos a tener estas heridas o los traumas nunca se terminan o qué ocurre ahí. No lo sé. Yo creo que eso justamente, ese ejemplo que nos has ofrecido, sí que vamos a tener siempre algo que nos va a detonar porque hemos vivido esa experiencia que nos tocó profundamente, que es
quizás a los fundamentos de nuestra personalidad, como hemos desarrollado de una infancia, pero justamente eso de poder tomar conciencia de que hay algo me está detonando, ay, yo estoy creyendo o creando, ¿no? Como una historia donde las cosas suceden de una manera y sí me puedo dar cuenta que, ojo, como dicen, que no te crees todo lo que estás pensando, entonces te retienes y ahí quizás hay, ¿no? Ese espacio que también Víctor Frankl llama, ¿no? El espacio entre el estímulo y la acción que quizás Ujú, voy a dar o dejo que sea una reacción. ujú. Y Hay hay una anécdota que le cuento a los grupos de certificación y tiene que ver con mi nombre. Tú muy amablemente antes de empezar la entrevista me preguntaste cómo te gusta que te digan. Y yo te dije Vlad o Vlad y está bien porque mi nombre completo me genera un poco de ruido. A los 53 años aún me genera ruido. Esto pasó por allá en la infancia y cada vez que yo escuchaba de parte de alguien mi nombre, yo sabía que estaba en problemas, ah, ¿no? sí, Entonces, hoy en día estoy en mi casa tranquilo, trabajando en mi computadora o lo que sea. Y llega mi esposa, abre la puerta y dice, Vladimir, de inmediato se activan en mí todos los procesos que intentan ponerme a salvo. Y cuando ella llega, obviamente yo estoy con las manos apretadas, con la mandíbula apretada y con la cara roja, la respiración cortada, esperando aquello que viene para mí, que seguramente es un problema. Y ella aparece con su cara de entusiasmo y me dice, amor, es que tengo que contarte algo fantástico que me sucedió. Y allí caigo en cuenta que, volvió a activarse esto, estoy a salvo, así que es innecesario que se active. Sin embargo, necesito decirle que me dé unos segundos, unos minutos, a veces un poco más de tiempo para volver a mí, a mi normalidad, bajar todos los ritmos, las activaciones de lo que se requiere para estar a salvo y que luego sí me pueda contar. Entonces, me parece, después de un montón de tiempo ya me parece divertido sí. el estar en esta escuela, como dices tú, em, viendo cómo se dan las cosas, ese tipo de situaciones. Entonces, no sé si la discusión nos lleve a que se sane completamente, si es que la palabra sanar aplica. Sin embargo, para mí es un aprender a vivir con ello, decidiendo en todo momento, si permito que la activación de todo este boom prosigue o puede ser detenida por mí cuando no es necesario. Exacto, así es, ¿no? Convivir, convivir. Me encanta esa palabra también porque hay Sí. tantas cosas con que uno se necesita convivir, ¿no? También algo de los acontecimientos fuera de nosotros, de la sociedad, todos estos ritmos que son a veces muy diferentes que lo nuestro. Luego hay también convivir con nuestras partes que no siempre nos gustan cómo somos, cómo reaccionamos en situaciones. Ahí luego sentar contigo mismo y decir, vale, vale, yo te entiendo, pero mira, igual, ¿no? La próxima vez podemos hacerlo de manera diferente también. Y me encanta eso lo que dices, que registras, ¿no? Que hay como registro que sí que podemos ser los observadores de lo que ocurre en el cuerpo, ¿no? Que dices que igual los puños se están preparándose para hacer algo, ¿no? Que notas que la mandíbula se vuelve muy rígido, que estás apretando, que notas que igual hay un flash de la sangre que sube a la cabeza, que algo pasa fisiológicamente en el cuerpo y tú lo registras. Y creo que cuando hablamos del cuerpo y quizás de ese diccionario, yo le llamo como un diccionario cuerpo, Ana, Ana cuerpo o cuerpo, Vlad, Vlad cuerpo, ¿qué es lo que tu cuerpo te está diciendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Porque sí que ahí hay un mecanismo. Y justamente esa amabilidad que nos ofreces, esa historia que me encanta, porque a mí también me pasa, ¿no? Que hay como, en mi caso es un tono de voz. Lo que me llega y algo se sube y ya estoy a defensa. ¿Qué va a pasar? No se sabe, ¿no? Ajá. Entonces, cuando quizás
Y en la indagación compasiva de Compassionate Inquiry, Mm, método del Gabor Mate, a ujú, veces lo llamamos como poner unas banderas, ujú, como qué es ese señal físico que me está mostrando, ¿no? ¿O qué es lo ujú, que está escondido aquí? Y creo que en el TRE, ahí practicando, volviendo un poquito aquí, la autorregulación, yo creo que lo más difícil es lo que también veo en los alumnos que vienen o los practicantes que empiezan a practicar, ¿dónde está este punto de justo antes que? ujú. ¿Tú cómo has encontrado este punto en tu vida? Parar justo antes de que... Yo no estoy seguro de haberlo encontrado. Sin embargo, hay muchas personas como Gabor Mate, como Eugenio Caruti, que hablan de qué hacer cuando ya identificaste que pasaste por ese punto, ¿no? También, Y me parece súper importante porque yo considero que no solo nuestro sistema de creencias, al que nos aferramos con uñas y dientes, del que nos es muy difícil desprendernos, sino también nuestra propia estructura de carácter, visto desde la teoría de Lowen, es decir, la forma en que nosotros nos constituimos emocional, energética y corporalmente, se prepararon durante la etapa más importante de nuestra vida, los primeros 10 años, quizá un poco antes, para activar esas estrategias que nos ponen a salvo, ¿no? exacto. Entonces, eso lo pulimos tanto que lo hicimos una joya que llevamos con nosotros o en nosotros o nosotros somos esa joya que activará siempre esas estrategias para ponernos a salvo. Así que no estoy seguro de si yo por lo menos he logrado hacer una pausa antes de que llegue ese momento. Mm, Sé que lo logro cuando ya sucedió el momento y cuando ya se activaron las estrategias de sobrevivencia innecesariamente, que es para mí el gran conflicto, ¿no? sí, sí, sí. El escuchar el claxon de un vehículo, el escuchar una voz, un tono de voz, una palabra, el ver como la anécdota del portafolio verde del señor que está en la cafetería y ve a otra persona con un portafolio verde y él tiene que salir corriendo porque ese portafolio verde le recuerda su infancia traumática. Eh, entonces, yo creo que entrenarse a sí mismo para detectar en qué momento se activaron esas estrategias innecesariamente es lo que nos permite evitar que todo el boom que aparece en nosotros, todo el cóctel hormonal, todo el cóctel de neurotransmisores, no nos haga daño o nos haga el menor daño posible, ¿no? Que Sí, para mí ese es el gran conflicto en la salud humana. Por eso algunos le adjudican en un 97% de los conflictos de salud humanos a la emocionalidad, ¿no? punto. Em, eso, entonces no estoy seguro si yo Ah, logro, no creo, detectar mi ímpetu protector antes de que necesite activarlo. Creo que es un poco después. o quizás en el momento, ¿no? Sí, Porque quizás sí que necesitamos percibir algo para saber que estamos en ese camino, ¿no? Porque entonces si es antes o mucho antes, no vamos a poder identificar, eso es seguro. Eh, claro. ¿Te puedo preguntar algo otro? Por supuesto que sí, lo que quieras. Gracias. En tu vida profesional y personal, la práctica del temblor neurogénico, esa vibración sutil que nos ayuda a descargar el sistema nervioso, ¿qué es lo que te aporta o cómo practicas? Hay una metáfora que yo utilizo con los grupos a quienes les enseño, con las personas a nivel individual o con los grupos de estudiantes, y y tiene relación con la tensión, con el estrés. Les pregunto, en este mundo en el que queremos solucionar muchas de los conflictos humanos con una píldora, sea roja o sea azul,
Em, si alguien se inventara la píldora para estar relajados, para estar tranquilos, ¿la comprarías? La mayoría de personas dicen por supuesto que sí. Claro. Bueno, y si la píldora fuera gratis, ¿te la tomarías? Claro, por supuesto que sí. Más aún, si fuera gratis, claro que sí. Y yo, bueno, la píldora está en nosotros. La Es- píldora es el temblor. Así que lo vas a practicar, vas a tomar esa píldora que habita en ti. Y pues obviamente la mayoría de las personas responde que sí. Para mí, esa metáfora es una metáfora también de vida. Nosotros, yo considero y quiero creerlo así, que nosotros como facilitadores o entrenadores de esta técnica somos los más fieles representantes del temblor neurogénico y sí, lo ponemos en práctica algunos habitualmente. Yo tiemblo todos los días de mi vida, bien sea por que algo sucedió que es denso, que es tenso, bien sea porque detecté que activé una de las estrategias de sobrevivencia sin ser necesario, o bien sea porque al final del día el cuerpo que soy me dice, eh, ¿y qué tal si temblamos un poquito para relajarnos y pasar a esta otra fase sí, de estar tranquilos, de ver una peli, de escuchar un podcast o simplemente dormir, ¿no? Para hacer esa transición. La pregunta de cajón que me hacen las personas es, pero ¿y que entonces si tiemblas a diario, cuánto tiempo tiemblas? Porque a veces la vida, porque bueno, nosotros nos solemos convencer de que no tenemos el suficiente tiempo y de hecho de eso hablábamos al principio antes de empezar a grabar. Em, Así que muchas veces hago microdosis de temblor. mm, El ejemplo que también le cuento a la gente es, voy en el tráfico, estoy frente a un semáforo en rojo y allí aprovecho para temblar. Cuando ya se pone en verde, bueno, continúo y eso puede durar 30 segundos, 45 segundos. Así que esas microdosis también son súper útiles. A veces tengo el tiempo y la disposición suficiente para hacerlo durante 10 minutos o más, ¿no? Alguna vez, a mí me gusta andar en bicicleta y alguna vez recién llegué a México, me fui por una ruta que no conocía, me perdí, creí que llegaba como muy aritmético del punto A al punto B y resulta que no, que había punto D, E y F y me perdí, llegué a la casa a las 10:30, casi 11 de la noche. Mi esposa estaba un poco preocupada porque sabía que yo no conocía y no tenía luces ni reflectivos. Entonces llegué a la casa y temblé 50 minutos hasta que el cuerpo que soy me dijo, ok, ya, fue suficiente. Entonces, para mí el temblor, más allá de ser una píldora de relajación, es como el bálsamo que le aplico a mi ser a diario ante las situaciones que lo ameritan, ¿no? Así sí. como la cremita que me pongo cuando me expuse demasiado al sol. Asimismo, sin embargo, no solo me lo aplico cuando me dio el sol radiante, sino también porque sé que la cotidianidad me da un poco de tensión y no quiero irme a descansar con excesos de tensión. Sí, 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 me encanta el microdosis que utilices esta palabra, porque es tan de moda ahora, Ujú, microdosis de todo, pues también podemos hacer un microdosis del temblor neurogénico y es cierto. Y a veces el cuerpo, que eso es lo que explican muchas personas que ya lo están practicando, que a veces el cuerpo necesita lo suyo, lo hace. De repente te sale como un temblorcito de la columna, un descarga también, que a veces pasa. Entonces, quizás cuando ya tenemos habilitado ese em, descarga o ese, ahora me olvidé la palabra, luego me vendrá. Ese es como un reflejo, ese reflejo en el cuerpo. El cuerpo también puede cuidarse, ¿no? Quizás. Yo confío mucho en la inteligencia del cuerpo, ¿no? Porque cuando tiene las herramientas, tiene el espacio y el tiempo para poder hacer lo suyo, pues casi siempre lo hace. ujú. Sí, Mm, yo comparo algunas veces el temblor como el parpadear. ay, sí. Mm, Nosotros regularmente parpadeamos para lubricar el ojo.
De repente también utilizamos los párpados para regular un poco la intensidad de la luz. Sin embargo, Sí, cuando alguna partícula extraña entra al ojo, parpadeamos mucho más intensamente. Ese es un proceso que no pasa por nuestra voluntad. Nosotros no pensamos en, oh, acaba de caer un granito de arena a mi ojo. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya sé, mi recurso es parpadear. Voy a parpadear 100 veces este minuto y el siguiente minuto 60 veces. Eso no pasa por nuestro neocórtex. es un Y yo poquito con... al revés. Empiezas a parpadear, empiezan a salir, ¿no? Lágrimas y dices, ¡ay, qué Sí, bonito mi ojo! Míralo, lo veo así es, pasando, ¿no? Es como, así es. sí, Y yo considero que cuando ya permitimos rehabituarnos al temblor neurogénico, que también es un mecanismo autónomo, sucede de esa manera, ¿no? El ser corporal inconsciente que soy lo activa muchas veces sin que yo conscientemente lo registre. Y eso me parece fantástico. Sin embargo, para mí, nosotros debemos pasar por ese proceso de rehabituarnos, porque en esencia nosotros los humanos proscribimos ese mecanismo de nuestra existencia por nuestro sistema de creencias, cosa sí, que no sucede con los animales. Los animales no tienen ningún problema en activarlo, aunque estén aquí, allá o más allá, con otros animales o lo que sea. Por eso es que cuando yo entiendo que cuando yo estoy en la fila del banco y empiezo a temblar porque me está estresando la fila del banco, la persona que está atrás tome un poco más de distancia. Yo lo entiendo porque es súper extraño, pero es, bueno, súper extraño para las personas que aún no lo practican, sí, sí, pero pues es un mecanismo fantásticamente biológico, orgánico sí. nuestro. Sí, aquí que ahora mismo estoy en Hungría, en Budapest, ya te conté, y aquí estamos en la capital de las aguas termales. Hay muchos baños aquí en Budapest y a mí me encanta ir a un baño termal con agua calentita de 36 o 38 40 grados, que también me gusta y luego voy al frío, Ujú. pero en el calentito como depositar el cráneo al borde y dejar que el cuerpo flote y así a veces el cuerpo empieza a temblar y hay como un sostén en el agua, calentita, muy, muy bonita, que luego estos temblores pueden salir. No sé qué piensa la gente porque yo estoy ahí con ojos cerrados, pero en septiembre pasado lo hemos probado con algunas personas de la comunidad y alguien trajo como un cojín para en el agua, para dejar que tu cráneo flote y habíamos como 4 o 5 personas soportando el cuerpo en varias partes y ha sido un gozada enorme, ¿no? Es como, no sé, estar en el útero un poquito, ¿no? Volver a ese calidez, ese sostén que de todas partes del cuerpo, de todos esos límites, hay alguien que te está sosteniendo. Y creo que aquí también es muy importante mencionar que eso es un gran regalo a las sesiones acompañadas o en persona, mejor siempre, también online es posible, pero en persona disponemos esa capacidad de involucrar nuestras manos o cualquier otra parte del cuerpo, a veces las espaldas o los brazos, que es un acompañamiento maravilloso. Y creo que tú a veces haces como tipo masterclass, ¿no? De contacto o algo así. ¿Cómo son estos, Vlad? Am, yo considero que hay muchos fenómenos mamíferos, humanos, que por nuestra cultura, por nuestras creencias, incluso por la moralidad y la religiosidad, hemos dejado de lado. Por allá por los 50 60 se hicieron experimentos que hoy en día no se harían porque está muy mal visto, pero se hicieron experimentos con primates y em, comprobaron que a los primates que les privaban de contacto sobrevivían mucho menos tiempo que a los primates que les privaban de agua o de alimento. Sí. Entonces, nosotros sobrevivimos, por decirlo de alguna manera, que no sé si sea la mejor palabra, a la infancia temprana, gracias, sí y solo sí, a que recibimos contacto de nuestros cuidadores, no importa que no fueran nuestros padres, de quienes nos cuidaban. Si no hubiésemos sido tocados, no estaríamos contando la historia.
sí, Entonces, es gracias al contacto que nosotros estamos aquí y desafortunadamente el contacto en la medida en que crecimos se quedó allá en ese pasado infantil y no lo volvimos a usar. Y considero que se estigmatizó al punto sí. que cuando vamos en la calle y tocamos por accidente a una persona, en el mejor de los escenarios, giramos y le ofrecemos o nos ofrecen disculpas por haber tocado a alguien. Entonces, para mí el contacto es fundamental, el contacto sano, el contacto aterrizado, regulado, es Consciente. fundamental, ajá, para la salud humana. Nosotros, el maestro Pedro Rojas dice, nosotros deberíamos ser como los bonobos que se están tocando en todo momento y todo lo solucionan con genitalidad. No, Sí, tampoco así, pero sí, sí la parte del contacto. Hay una comunidad nómada en el Amazonas. em, Contaba como con 150 miembros, 150 personas. em, y el contacto era vital para ellos porque las condiciones de la selva son muy difíciles. Entonces establecían contacto entre ellos, entre ellas, ellos y ellas, no importa que no tuvieran un vínculo afectivo, romántico entre los adultos y los chicos y tenían cero casos de abuso sexual. Entonces veían el contacto de una forma o vivían el contacto de una forma tan hermosa que se convierte en un ejemplo para nosotros, los occidentalizados, que vemos en el contacto un tabú, ¿no? Así que el llevarnos de a pocos, porque eso debe ser muy paulatino, muy sutil, muy progresivo, a través de un camino de contacto, a mí me parece fantástico. Así que en algunas de las prácticas grupales hago propuestas que tienen que ver con ello, con todo lo que esto implica, ¿no? Porque algunas personas por su sistema de creencias, ven la dificultad de entrar en espacios en los que saben van a ser tocados o van a tocar a alguien. Así que es un proceso de recuperación de este fenómeno que debe tener un ritmo muy cuidadoso, muy lento, digámoslo de una manera. Sí, sí, muy progresivo, quizá. exacto. Progresivo y muy respetuoso Sí, también. respetuoso, definitivamente. Em, Cogiendo un poquito de la terapia biodinámica craneosacral, es como que tú también practicas, ¿no? Es como yendo a escuchar con las manos, ¿no? Como si mis manos fueran los receptores del sentir. Y a veces algo que me gusta mucho, que aprendí de un maestro biodinámico craneosacral cardiovascular que trabaja Mm. con eso, Carlos Rodeiro, es que como si pondrías la mano encima del agua, ¿no? ¿Qué es? Y ahí puedes jugar, ¿no? Hasta qué punto estoy sintiendo el agua, si sumerge la mano o no, cómo puedo quedar en contacto sin manipular, sin entrar, sino quedar realmente en ese tacto sutil y suave. Ujú. Hay un ejemplo que es similar, que me fascina, y es imagina que puedes poner un par de corchos de Ujú. estos de vino en el agua y tú quieres tocar esos corchos para a través de ellos sentir, escuchar, percibir cómo es que el agua se está moviendo, sin que tú le imprimas de tu movimiento a los corchos y por ende al agua. Exacto. Esa sutileza a mí me parece extraordinaria, porque de paso, a mí por lo menos me da un mensaje de evita ser intrusivo. No vayas más allá de ese punto sutil de contacto en el que solo escuchas y ya. Y la magia va a aparecer cuando logres neutralizarte y escuchar lo que esa otra esencia corporal está diciendo sin tu intervención, ¿no? Teniendo en cuenta que ya tocar es una intervención, pero lo menos intrusiva posible. Sí, eso es mágico. Es mágico, así es. Y un poquito ir como redondando, acercándonos hacia el final. Para ti, Vlad, ¿qué es lo más importante en la práctica de tres?
¿Qué es lo que explicarías, ofrecerías a alguien que está empezando, acercándose a ese camino? Yo considero que hay dos términos allí que son fundamentales y el primero es confianza. Mm, Confiar en nuestra biología es un hecho de fe muy, muy importante porque en nuestra biología habitan las respuestas que mejorarán nuestro bienestar. Sin embargo, para poder confiar en nuestra biología, nosotros debemos asegurarnos de conocer nuestra biología. así, Este es un fenómeno que nosotros no habíamos visto. O sea, aplausos para Berceli que dice, ah, caramba, este temblor al permitirse me proporciona paz, me proporciona salud, me proporciona bienestar, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos siendo mamíferos y ese mismo tiempo llevamos temblando y no lo habíamos visto? Y nuestro sistema de creencias nos convenció de que no estaba bien. Ahora la propuesta es, bueno, ya tenemos este mecanismo, conócelo, habitúate o rehabitúate a él porque cuando fuiste bebé lo permitías y apropiate de él. Así que conocer las estrategias que biológicamente tenemos nos puede permitir, como mencionaba antes, confiar en ellas, ¿no? exacto. Em, Así que si estamos recibiendo del sistema de salud clínico toda una serie de estrategias químicas, para solucionar nuestros temas de estrés, pues en nosotros habitan sin necesidad de tomarlas del exterior, en nosotros habitan esas estrategias. Sí, Así que la invitación es esa, a reconocer que en nuestro cuerpo y desde la biodinámica craneosacral también se explica, en nuestro cuerpo habitan las respuestas, las soluciones a nuestros conflictos corporales, emocionales, energéticos e incluso espirituales. exacto. Ese yo creo que es el gran mensaje de la técnica y del temblor neurogénico, del espíritu del temblor. Sí, confiar y reestablecer esa confianza como rehacer ese camino, hacerse amigo al cuerpo, hacerse amigo a nuestros mecanismos físicos. También cuando quizás hay presencia de cosas crónicas o síntomas de enfermedades o cualquier cosa que dificulta justamente esa confianza con las creencias que quizás absorbemos desde el mundo exterior. Es muy válido querer recaminar, querer rehacer ese camino, y yo añadiría que no es necesario que lo haga solo la persona, ¿no? Porque se puede gozar de un acompañamiento que también a veces es muy útil porque alguien de fuera te puede decir que ya vas muy bien, tómate un respiro, ay, qué bien, ¿no? Déjate fluir, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho porque hoy me acordaban mucho, ya no me recuerdo, no recuerdo de dónde, pero me vino mucho esa palabra, ¿no? De ir lento, ¿no? Porque si vamos lento, vamos con cuidado, vamos a llegar a mucho más lejos que cuando vamos así corriendo. Y que también existe ese dicho en el budismo, no sé si estoy diciendo algo que es una cita de alguien, pero yo me acuerdo mucho de leer eso, incluido en memes, es que si todo va bien en tu vida, pues medita como 15 minutos diariamente, pero si tienes mucho caos, pues una hora, ¿no? ¿Por qué? Porque el caos vamos a perder la cabeza, y si logramos asentarnos y regresar a nuestro centro, pues de ahí poco a poco se puede encontrar el camino. Y creo que eso también, cuando hablamos de volver a confiar al cuerpo, es algo muy bonito y me encanta cómo dices que cuerpo y emociones y espiritual, porque yo lo considero también que es algo como una unidad inseparable con todo. Y esta parte que mencionas del acompañamiento a mí me parece fundamental. Em, en algún verano quise hacer cerámica
y vi muchos videos de cerámica y en algún momento dije, ok, ya estoy listo. Pero después dije, quizá no. Entonces fui con un maestro de cerámica y con él experimenté la fantástica sensación de tener esta arcilla en tus manos y me enseñó la técnica o las técnicas. Yo quería pasar al torno, a esto que tú le das vueltas y Sí, haces. sí, súper Y él me lindo. dijo, no, 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 no. Para que llegues al torno tienes que hacer primero esto y esto y esto. Y fue hermosísimo haber hecho ese taller y para mí encarna ese concepto de acompañamiento, ¿no? Él es el experto, él es el que llevaba décadas haciendo cerámica y es el maestro en cerámica y yo el aprendiz. Entonces, para mí esa forma ancestral de aprendizaje es fundamental y yo considero y soy fiel creyente de que en verdad funciona. El que le sacaba los dientes se iba por todos los pueblos sacando dientes en esa época antes de 1800 o 1900, siempre estaba acompañado de un chico y este chico lo veía trabajar hasta que se convertía en quien iba por los pueblos sacando los dientes. Sí, sí, Eso para mí es acompañamiento y yo sé que hay personas que, y me lo han preguntado, Vladimir, ya vi el video de X persona y allí está la rutina. ¿Está bien si lo hago así? Y yo siempre le invito a que, no es, aunque no sea conmigo, porque hay muchos facilitadores certificados, se acompañe en la primera etapa al menos de alguien, ¿no? sí, Reciba el acompañamiento. Eso me parece fundamental porque esta persona no solo ya sabe, sino además aprendió ciertas estrategias para identificar en esa corporalidad lo necesario para que la práctica del temblor sea una práctica, y no es porque sea insegura, que sea lo más agradable posible, lo más segura posible. exacto, Entonces, exacto, sí, para mí es fundamental. sí. Porque también es importante disfrutar, ¿no? Porque el gozo, el amor, la conexión también es algo muy de mamíferos, yo creo, que es algo que tenemos que reclamar como Sí. nuestro derecho, como vibrar también es un derecho humano en ese sentido. Sí, los que hemos experimentado temblor en manada, en grupo, sabemos que la dinámica, la potencialidad del temblor es completamente diferente. Yo creo que es exponencialmente diferente. Sí. Muchas gracias, Vlad, por haber aceptado esa invitación, por estar aquí con nosotros hoy y como has dicho tú o contigo, conmigo, con muchos facilitadores que podéis encontrar en nuestras redes, vamos a temblar, porque eso es algo que yo creo que nos va a ayudar a todos para seguir conectados con nosotros mismos, con los demás, con la tierra, que también es importante. Y quizás Ujú. así podemos apoyar esa transición mundial en que estamos ahora. Muchas Ok. gracias. Ana, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me divertí, lo disfruté muchísimo. Gracias. Gracias. Adiós. Besos. Bye.